Agosto de 1987. En algún punto perdido de la Sierra de Ayacucho, más arriba de los 3.800 metros, la noche había caído como una piedra sobre los cerros. No era una oscuridad normal, era una oscuridad espesa, serrana, de esas que parecen tener peso propio. El cielo estaba cerrado, sin luna, sin estrellas, sin una sola abertura por donde pudiera filtrarse algo de claridad. La neblina subía desde las quebradas como humo frío, trepando lentamente por las laderas, metiéndose entre los ichus, cubriendo las piedras, borrando los caminos. El puesto militar de San Miguel de Pucará apenas se distinguía en medio de esa blancura sucia. 4 muros de adobe reforzados con sacos de arena, una torre de vigilancia hecha con tablas viejas, 2 ametralladoras oxidadas apuntando hacia la quebrada, un generador que funcionaba a ratos, tosiendo como un viejo enfermo, y 37 soldados del ejército peruano, cansados, mal dormidos, con los labios partidos por el frío y los dedos entumecidos alrededor de sus fusiles FAL. Hacía 3 días que estaban incomunicados. La radio principal había muerto después de la primera explosión. La antena, partida como una caña seca, seguía colgando del mástil. El operador había intentado repararla 2 veces, pero cada intento había terminado igual. Una ráfaga desde la ladera, un grito, el cuerpo arrastrado de vuelta entre 2 compañeros. El camino a Huamanga estaba cortado. La trocha que bajaba hacia el valle había sido dinamitada en 3 puntos. El puente de madera sobre el riachuelo Chacacocha ardía todavía en la memoria de todos. Primero el fogonazo, luego el crujido, después los tablones cayendo al agua negra. Los 2 soldados enviados a revisar el paso no regresaron. Al amanecer, uno de ellos apareció sentado contra una piedra, con las manos amarradas y un cartel colgado del cuello. Nadie volvió a hablar de salir. El capitán Rivas, jefe del puesto, había ordenado racionar las municiones, el querosene y la comida. Una lata de atún para 4 hombres, media taza de mate de coca por cabeza, nada de cigarrillos después del anochecer, nada de linternas, nada de voces altas. Pero el silencio no los protegía. Desde los cerros, Sendero Luminoso los observaba. No se les veía, esa era la peor parte. No había uniformes, no había siluetas claras, no había columnas avanzando como en las películas de guerra. Solo señales pequeñas, casi burlonas. Una piedra que rodaba donde no debía, un silbido breve entre la neblina. El ladrido de un perro en un caserío que oficialmente estaba abandonado. Una sombra que aparecía un segundo junto a una pirca y luego desaparecía como si la tierra se lo hubiera tragado. Los senderistas conocían cada quebrada, cada acequia, cada sendero de llamas, cada hueco entre las rocas. Para los soldados venidos de Lima, de Trujillo, de Piura o de la selva, esas montañas eran un laberinto helado. Para los hombres y mujeres que bajaban de noche con dinamita y fusiles viejos, eran su casa. El primer ataque había ocurrido al caer la tarde. Una carga explosiva abrió un boquete en el muro norte. Luego vinieron los disparos, secos, dispersos, imposibles de ubicar por el eco. Las balas no parecían venir de un solo lugar, sino de la montaña entera. Rebotaban en las piedras, silbaban sobre los techos de calamina, se perdían en la niebla. Los soldados respondieron con fuego cerrado, gastando casi 3 cajas de munición en sombras que quizá nunca estuvieron ahí. Cuando todo terminó, habían muerto 4. El segundo ataque fue peor. No dispararon, solo cortaron la manguera que traía agua desde el manantial y dejaron una bandera roja clavada junto al canal. El mensaje era clarito. Podían acercarse cuando quisieran. Podían tocarles la garganta mientras dormían. La tercera noche desapareció el centinela de la torre. No hubo grito, no hubo disparo. Solo una cuerda colgando, una mancha oscura sobre las tablas y el poncho del muchacho flotando en el barro, al pie de la empalizada. Desde entonces nadie dormía. Los hombres permanecían pegados a las paredes, con los ojos irritados por el humo y el miedo. Algunos murmuraban oraciones, otros mascaban coca hasta hacerse sangrar las encías. Un cabo arequipeño repetía que la neblina no era natural, que alguien la estaba llamando desde los cerros. Un soldado de Huancavelica lo mandó callar, pero no con mucha convicción, porque allí, en esa altura, uno empezaba a creer cualquier cosa. El viento soplaba desde la puna con un sonido largo, casi humano. A veces parecía traer voces, a veces pasos, a veces un canto lejano, apenas audible, que podía ser una mujer en algún caserío, un borracho perdido o una trampa. A las 23:40 el generador se apagó. Todo el puesto quedó sumido en una oscuridad total. «Carajo», murmuró alguien. «¡Silencio!», ordenó el capitán Rivas. Nadie se movió. Entonces lo escucharon. Un golpe sordo bajo la tierra.
después otro, luego otro más. No venía de la quebrada ni de las laderas, venía de abajo, de algún punto bajo el suelo del puesto, bajo los adobes, bajo las botas de los soldados. Tac, 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 como si alguien golpeara la montaña desde adentro. El capitán Rivas sintió que se le helaba la espalda. Miró hacia el patio central donde la neblina ya había entrado por el boquete del muro norte y se arrastraba entre los sacos como un animal blanco. «Todos a sus posiciones», susurró. Los soldados levantaron los fusiles, pero no sabían hacia dónde apuntar. En la sierra, esa noche, el enemigo no venía por el camino, venía por dentro de la montaña. El hombre que aquella noche escuchaba los golpes debajo de la tierra no llevaba la guerra en la sangre. Se llamaba Julián Arana Quispe. Tenía 31 años y hasta hacía menos de un año, su mayor preocupación había sido que no se le quebrara una muestra de roca al subirla en mula desde una quebrada remota. No era oficial de carrera, no venía de una familia militar, ni había soñado de niño con desfilar por la Avenida Brasil. En las pocas fotografías que conservaba de antes del conflicto, aparecía siempre con camisa clara, pantalón gastado y una libreta bajo el brazo, más parecido a un profesor cansado que a un soldado. Sus manos, largas y huesudas, estaban acostumbradas a tocar piedra, medir grietas, raspar minerales con una navajita y anotar inclinaciones de estratos. No eran manos hechas para apretar el gatillo de un fal. Había nacido en Lircay, en Huancavelica, hijo de una maestra rural y de un capataz de mina que murió joven por los pulmones llenos de polvo. Su madre le enseñó a leer con periódicos viejos. Su padre, cuando aún podía caminar sin toser sangre, lo llevaba a los socavones y le decía que la montaña no era muda, que todo cerro hablaba, pero no con palabras. Hablaba con agua filtrándose por una pared, con una piedra que se partía sin aviso, con el crujido de una veta bajo presión. «Escucha bien, Julito», le repetía, pegando la oreja contra la roca húmeda. «El cerro avisa, el que no escucha se queda adentro para siempre». Julián nunca olvidó esa frase. A los 17 años ganó una beca para estudiar ingeniería geológica en Lima. La capital lo recibió con un ruido que le parecía absurdo. Combis gritando rutas, bocinas, radios, vendedores de emoliente, motores, gente apurada que no miraba el cielo. Durante meses no pudo dormir. Extrañaba el silencio grande de la puna, ese silencio que no estaba vacío, sino lleno de señales mínimas. En la universidad, mientras otros alumnos se reían de su castellano serrano, él se dedicó a escuchar. Escuchaba a los profesores hablar de fallas, ondas sísmicas, densidades, presión hidráulica. Todo sonido le parecía una pista, todo golpe tenía una causa. Antes de que la guerra lo alcanzara, trabajaba para una empresa minera contratada para estudiar laderas inestables en la Sierra Central. Viajaba con una mochila, un casco amarillo y una caja de instrumentos delicados que cuidaba como si fueran santos. Pasaba semanas enteras lejos de cualquier ciudad, midiendo la respiración secreta de los cerros. Colocaba pequeñas placas de metal sobre la roca, golpeaba con un martillo calibrado y escuchaba el retorno del sonido a través de audífonos viejos. En una pared compacta, el golpe volvía limpio, seco, entero. En una zona hueca, regresaba con un temblor raro, como si alguien contestara desde el fondo. Él sabía leer esas diferencias, sabía cuando una galería abandonada corría bajo una casa, cuando una ladera estaba a punto de ceder, cuando el agua estaba comiéndose la montaña por dentro. Por eso, cuando lo llamaron al cuartel y le dieron uniforme, botas duras y fusil, sintió que lo estaban vistiendo con la ropa equivocada de otro hombre. Julián aceptó sin saber si estaba aceptando o si simplemente no tenía salida. En el cuartel de Huamanga aprendió rápido lo básico y mal lo importante. Aprendió a desarmar el fusil, aunque siempre le sobraba alguna pieza en la memoria. Aprendió a lanzarse al suelo cuando gritaban «¡Cuerpo a tierra!». Aprendió a no preguntar demasiado, pero jamás perdió esa lentitud suya, esa costumbre de quedarse quieto cuando todos corrían, inclinando la cabeza como si estuviera oyendo algo que los demás no alcanzaban. Eso irritaba a los sargentos. «Arana, carajo, acá no estamos en tu mina», le gritaban. «¡Muévete, pues!». Él se movía así, pero tarde, torpe, con el fusil golpeándole la cadera y el casco cayéndole sobre los ojos. Disparaba pésimo. En la práctica de tiro, sus balas se iban a la tierra o al cielo con una terquedad vergonzosa. Julián apretaba demasiado el gatillo, cerraba un ojo antes de tiempo, respiraba mal. El retroceso lo sorprendía siempre. Después de cada disparo quedaba con una expresión de disculpa, como si hubiera roto algo valioso. Sus compañeros se burlaban sin crueldad al principio, luego con impaciencia. En un puesto aislado, un hombre que no sabía disparar era una carga. El capitán Rivas tampoco confiaba en él.
Lo había recibido por orden superior, con un expediente que decía: ingeniero geólogo, conocimientos de galerías, prospección acústica y topografía de montaña. Para Rivas, aquello sonaba a burócrata mandado desde Lima para estorbar. La primera semana le encargó revisar una ladera cercana al puesto para determinar si podía servir como posición defensiva. Julián volvió con un croquis minucioso y la recomendación de no instalar ahí ninguna ametralladora porque el suelo estaba fracturado. Rivas leyó la primera línea, dobló el papel y dijo: ya, ingeniero. Pero en cristiano, ¿sirve o no sirve? Julián respondió: sirve para morirse, mi capitán. Esa fue la primera vez que algunos soldados lo miraron con respeto. No era valor lo que tenía, al menos él no lo llamaba así. Sentía miedo como todos, quizá más que todos, porque entendía demasiadas cosas. Sabía lo que una carga de dinamita podía hacer a un muro de adobe. Sabía cómo una galería mal apuntalada se tragaba a un hombre sin dejarle espacio para gritar. Sabía que en la altura el sonido engañaba, que un disparo podía parecer cercano y estar a medio kilómetro, o sonar lejos y venir de la pirca inmediata. Para un soldado común, la montaña era un obstáculo. Para Julián, era una criatura inmensa, llena de pulmones, venas, huesos y trampas. En San Miguel de Pucará lo pusieron al inicio a tareas menores: reparar zanjas de drenaje, revisar el pozo, marcar piedras flojas en el perímetro, dibujar mapas de trochas que cambiaban con cada derrumbe. Él obedecía sin protestar. Durante el día caminaba pegado a los muros, agachándose para tocar el suelo con la palma abierta. Por la noche se sentaba cerca del depósito de municiones, envuelto en una frazada áspera, y escribía en su libreta. No escribía cartas, escribía observaciones: dirección del viento, humedad, hora en que la neblina subía desde la quebrada, lugar exacto donde los perros de los caseríos empezaban a ladrar, retraso entre el fogonazo de una explosión lejana y su sonido. Un soldado limeño llamado Tenorio lo acusó de estar haciendo poemas. Julián le respondió que no, que estaba tratando de entender por dónde respiraba el cerro. Desde entonces le pusieron de apodo El Brujo. Aún así, nadie habría pensado en él para salvarlos. La noche de los golpes subterráneos, Julián estaba en el rincón más bajo del patio, junto a un muro húmedo, con el oído casi pegado al adobe. No había corrido a su posición porque había escuchado algo antes que los otros. No el golpe, sino el silencio previo. Un silencio demasiado redondo bajo el suelo, una ausencia de vibraciones naturales. En una montaña viva siempre había pequeños ruidos: agua moviéndose, piedras acomodándose, raíces, el viento filtrándose en grietas. Esa noche, debajo del puesto, algo había cortado esa respiración, como si una mano enorme hubiera tapado la boca del cerro. Tac, tac, tac. Los soldados levantaron los fusiles hacia la niebla, hacia el muro roto, hacia las sombras. Julián, en cambio, miró al suelo. El capitán Rivas lo vio arrodillado y estuvo a punto de gritarle que se pusiera de pie, pero algo en la cara del ingeniero lo detuvo. Julián apoyó la palma sobre la tierra helada, luego retiró la mano y la colocó 2 metros más allá. Cerró los ojos. El siguiente golpe le subió por los huesos de la muñeca. No venía exactamente de abajo, venía del noreste, bajo el antiguo corral de llamas, avanzando en diagonal hacia el depósito de municiones. El golpe no era un pico contra roca, era madera contra madera. Puntales. Alguien estaba reforzando un paso. «Mi capitán», dijo Julián con voz baja. Rivas acercó sin apartar la pistola de la niebla. «¿Qué pasa, Arana?» Julián tragó saliva. Tenía la boca seca por la altura y por el miedo. Sabía que si se equivocaba podía mover hombres al lugar incorrecto, descubrir otra entrada, desperdiciar las pocas granadas que quedaban. Sabía también que, si no hablaba, todos morirían mirando hacia arriba, mientras el enemigo les abría el vientre desde abajo. «No están viniendo por el muro», susurró. Otro golpe tembló bajo sus rodillas. ¡Tac! Esta vez lo sintieron también 2 soldados cercanos. Uno se santiguó. Julián señaló el suelo junto al corral oscuro, donde la neblina se arremolinaba de una forma casi imperceptible, levantándose desde las piedras en vez de caer sobre ellas. «Están debajo de nosotros, mi capitán. Hay una galería. Antigua, quizá de agua, quizá de mina. La están abriendo hacia el depósito». Rivas lo miró como si acabara de oír una mala noticia que ya sospechaba. «¿Estás seguro?» Julián quiso explicar que la vibración era demasiado regular para ser natural, que la dirección del eco no coincidía con la quebrada,
que el aire frío estaba siendo empujado hacia arriba por una corriente tibia desde una cavidad estrecha. Pero no había tiempo para clases, no había pizarra, no había mapas, no había paciencia. Solo el cerro, la noche y hombres con fusiles apuntando a la nada. Así que dijo lo único útil. Sí, mi capitán, y están cerca. En ese instante, desde algún lugar bajo el corral, llegó un sonido nuevo. No fue un golpe, fue un raspado largo, húmedo, como una uña enorme abriéndose paso bajo la tierra. Los soldados retrocedieron por instinto. Julián no. Se quedó quieto, con la palma abierta sobre el suelo, escuchando al enemigo avanzar por dentro de la montaña y sintiendo, con una claridad terrible, que por primera vez desde que le habían puesto uniforme, aquello que sabía hacer podía servir para algo más que evitar derrumbes. Podía servir para mantener vivos a 36 hombres hasta el amanecer. La primera respuesta del puesto fue la que habría dado cualquier guarnición asustada: sellar los muros, apuntar hacia la neblina y esperar que el enemigo apareciera por un lugar visible. No apareció. Después de que Julián Arana advirtiera al capitán Rivas sobre la galería bajo el corral, los golpes continuaron durante casi una hora, a veces secos, como martillos sobre madera, a veces apagados, como tierra removida con las manos. Luego venía una pausa larga, pero el sonido volvía, más cerca, más bajo, más metido en los huesos. Rivas ordenó mover las municiones lejos del depósito. Los hombres caminaron encorvados, pisando despacio, como si el suelo pudiera romperse bajo sus botas. El primero en ofrecer una solución fue el sargento primero Hernán Cárdenas. Cárdenas tenía 40 años, bigote espeso y una seguridad antigua. Para él, si el enemigo estaba cavando, había que meterle una granada por la boca del túnel antes de que sacara la cabeza. «Déjeme buscar la entrada, mi capitán», dijo. «No sabemos dónde está», respondió Rivas. «Por eso voy a buscarla». Julián, de rodillas junto a una grieta del patio, notó que el golpe subterráneo había cambiado. Ahora sonaba más hueco, más limpio. Habían abierto un tramo libre. «No vaya solo», dijo. Cárdenas soltó una risa corta. «Ingeniero, si voy acompañado, hacemos bulla por dos». Se amarró 4 granadas al cinturón, tomó una linterna tapada con trapo rojo y eligió a Palomino, un soldado ayacuchano de 19 años, para cubrirlo desde el muro. Luego salió por el boquete norte arrastrándose sobre el barro endurecido. La neblina lo tragó antes de que avanzara 5 metros. El viento bajó de golpe. En esa quietud, los soldados oyeron los movimientos de Cárdenas. Una rodilla sobre grava, el roce de su correaje, una respiración contenida. «Hay corriente de aire». Julián cerró los ojos. Si había corriente, había abertura. Si había abertura, también podía haber alguien esperando. «Que no se acerque más», susurró. Rivas repitió la orden, pero demasiado tarde. Afuera, Cárdenas apartó unas ramas secas y descubrió una grieta baja entre 2 bloques de piedra. Apenas una sombra horizontal cubierta con champa y paja. De la grieta salía un hilo de aire tibio, cargado de olor a tierra recién removida, sudor y querosene. El sargento sonrió. Había encontrado la boca. Se quitó una granada del cinturón, mordió el seguro, preparó el brazo para lanzarla, y entonces el suelo a su izquierda se abrió con un fogonazo blanco. La explosión no fue grande, pero sí precisa. Una carga dirigida, enterrada bajo piedras, pensada para el primer hombre que encontrara la entrada. Cárdenas desapareció en una nube de polvo, ichu y fragmentos de roca. La onda golpeó el muro del puesto y tiró al suelo a Palomino. Durante 2 segundos nadie oyó nada. Luego llegaron los pedazos, tierra sobre los sacos, una hebilla caliente contra el patio, algo húmedo golpeando el techo de calamina. Palomino quiso saltar el muro para arrastrarlo de vuelta, pero Rivas lo sujetó por el cuello de la casaca. Desde la ladera, 2 disparos atravesaron la neblina y reventaron contra el adobe justo donde el muchacho habría asomado la cabeza. «¡Atrás, carajo!», rugió el capitán. Cárdenas no volvió. Solo su linterna quedó prendida un momento entre la niebla, tirada de costado, iluminando una piedra manchada de oscuro. Después, alguien desde la montaña disparó una vez más y la luz se apagó. La primera tentativa había terminado antes de empezar. El segundo intento nació de la desesperación por recuperar la iniciativa. Si no podían tapar el túnel, al menos podían destruirlo desde lejos. El subteniente Óscar Valdivia propuso usar los 2 morteros livianos que quedaban en el almacén. Eran piezas antiguas, con placas base abolladas y miras torcidas, pero todavía disparaban.
Valdivia tenía 24 años y poseía esa fe peligrosa de los hombres jóvenes en los cálculos. Creía que si conseguía ubicar la galería por sonido, podía derrumbarla con 3 o 4 proyectiles bien puestos. Julián intentó detenerlo. «El eco está rebotando en la quebrada», dijo. «No se puede sacar dirección fina así, mi subteniente, menos con neblina y viento cruzado. ¿Entonces nos quedamos escuchando hasta que nos vuelen?» Julián no respondió. Todavía no tenía una solución, solo tenía dudas, y en una guerra las dudas sonaban demasiado parecidas a la cobardía. Valdivia usó una brújula y los intervalos entre golpes subterráneos. 120 metros, dijo. Noreste, 5 grados más. Julián sintió que la cifra estaba mal. No por mucho, quizá 30 o 40 metros, pero en un mortero esa diferencia era la distancia entre salvarse y matarse. «Está más cerca». No. El golpe llega limpio porque viaja por roca, no por aire. Parece lejos, pero está debajo del corral, quizá ya bajo el muro. Valdivia apretó la mandíbula. «Arana, necesito certezas, no sensaciones». El primer proyectil salió con un golpe seco y se perdió la neblina. Pasaron 3 segundos. Luego explotó más allá de la pendiente, demasiado lejos. «Largo», murmuró Julián. Valdivia corrigió. El segundo disparo cayó más cerca, pero hacia el oeste. Se escuchó un derrumbe breve. Durante casi medio minuto no hubo golpes bajo tierra. Entonces el tac-tac volvió, más rápido, más cerca. «Otra carga», ordenó Valdivia. El tercer proyectil fue el error fatal. La placa del mortero, mal asentada sobre el barro helado, se desplazó unos centímetros al disparar. El tubo cambió de inclinación. Nadie lo notó hasta que el proyectil salió con un ángulo bajo, trazando una parábola corta sobre el muro norte. Julián vio el fogonazo y entendió antes que todos. ¡Al suelo! El proyectil cayó dentro del antiguo corral, a menos de 20 metros del depósito de municiones. No alcanzó las cajas principales, pero sí reventó un cobertizo con querosene, herramientas y sacos de maíz. Una bola de fuego subió contra la neblina. 2 soldados quedaron envueltos en llamas. Uno cayó sin sonido. El otro corrió gritando por su madre, hasta que Palomino y Tenorio lo cubrieron con frazadas húmedas. Valdivia quedó de pie, inmóvil, con la boca entreabierta. Su cálculo había incendiado el único almacén auxiliar del puesto. El capitán Rivas le quitó el mando de los morteros sin decir una palabra. La segunda tentativa había fracasado, y el enemigo seguía cavando. El tercer intento fue el más silencioso. Cerca de las 2 de la madrugada se presentó ante Rivas un hombre al que todos llamaban Huamán. Su nombre completo era Eleuterio Huamán Zulca. Era guía civil, un comunero de una estancia vecina que había perdido a 2 hermanos en la guerra. Huamán había observado la montaña toda la noche. No miraba como los limeños ni como los oficiales. Miraba los vacíos, la neblina que se movía diferente, las matas de ichu que temblaban sin viento. «Hay otra boca», dijo finalmente. Señaló hacia la parte baja del puesto, fuera de la empalizada, donde una acequia seca bajaba en dirección al riachuelo. Era un cauce estrecho, lleno de barro y piedras. De noche, apenas una línea más oscura en la oscuridad. «Por ahí no entran hombres», dijo Tenorio. «Es muy angosto». Huamán escupió la coca al suelo. «Un hombre de la sierra entra donde entra un zorro». Propuso salir por el flanco sur, bajar pegado a la acequia y colocar 2 cargas de dinamita en la posible salida. No hacía falta pelear, solo cerrarles el camino. Julián se opuso. Si ellos prepararon una entrada, también prepararon ojos sobre ella. Huamán lo miró sin odio, casi con pena. «Ingeniero, si esperamos, ellos entran. Si entro yo, de repente no». Rivas le entregó 2 cartuchos de dinamita con mecha corta, una pistola vieja y un cuchillo. Huamán rechazó la pistola. «Hace bulla». Tomó solo el cuchillo y las cargas. Se quitó las botas y se envolvió los pies con tiras de bayeta. Antes de salir se acercó a Julián. «Tú escuchas cerro, ¿no?» Julián asintió. «Entonces, escucha por mí». Se deslizó por una abertura baja del muro sur y desapareció entre el barro. Lo que siguió fue una espera hecha de respiraciones contenidas. Huamán no llevaba linterna, no había forma de verlo. Solo Julián intentaba seguirlo por el tacto, con la palma puesta sobre una piedra plana cerca del muro. Al principio percibió movimientos leves, un roce, una presión, un peso humano distribuyéndose con cuidado. Huamán avanzaba bien. Llegó hasta la acequia, se detuvo. Julián sintió otra vibración, distinta, delgada, como un hilo tensándose. Algo anda mal. Afuera, en la niebla,
Sonó un chasquido mínimo, luego un silbido. No era bala, era una cuerda. De pronto, la ladera se encendió con una luz amarilla. Una bengala subió desde algún punto oculto y quedó suspendida sobre la acequia, bañando la neblina con un brillo enfermo. Por menos de 3 segundos, todos vieron a Guamán. Estaba agachado junto al cauce seco, a 20 metros de la empalizada, con una carga de dinamita en la mano y el rostro vuelto hacia la luz. También vieron las siluetas sobre él, no muchas, 4, quizás 5, hombres y mujeres pegados a la ladera, envueltos en ponchos oscuros. No estaban entrando por la acequia, la estaban cuidando. Guamán no corrió, comprendió que no alcanzaría el muro. Encendió la mecha con un fósforo protegido entre las manos, se levantó y avanzó hacia la sombra más cercana. La primera ráfaga lo dobló por la cintura, pero siguió. La segunda le abrió el pecho y lo hizo caer de rodillas. Aún así, lanzó la carga encendida hacia la boca oscura de la acequia. La explosión sacudió la ladera. Un tramo de piedra y barro se vino abajo, arrastrando a 2 siluetas. La bengala se apagó al mismo tiempo. Volvió la oscuridad, volvió la neblina, volvió el silencio. Durante unos segundos nadie respiró. Luego, desde debajo del puesto, el tac-tac regresó. Más débil, sí, pero vivo. Guamán había destruido una salida secundaria, quizá matado a 2 vigías, quizá retrasado el asalto unos minutos. Nada más. La galería principal seguía avanzando. Julián bajó la cabeza. Cárdenas había muerto por confiar en el valor. Valdivia había fracasado por confiar en los números. Guamán se había perdido por confiar en la montaña visible, en la montaña de arriba. El enemigo, en cambio, estaba usando la montaña de abajo. A las 2:30 contaron municiones. Quedaban pocas granadas, menos balas de las que admitía el optimismo y una caja de dinamita intacta. El generador no respondía. El agua estaba cortada. Los cuerpos de Cárdenas y Guamán seguían afuera, inalcanzables. Y debajo de todos ellos, paciente, invisible, la galería continuaba. Tac, tac, tac. Cada golpe era más que un sonido, era una cuenta regresiva. Los soldados ya no miraban al capitán, miraban a Julián. Eso fue lo que más lo asustó. No las balas, ni la dinamita, ni la idea de hombres arrastrándose bajo la tierra con machetes y fusiles. Lo que le heló la sangre fue descubrir que, después de 3 fracasos, los demás esperaban algo de él. Julián apoyó ambas manos sobre el suelo. La tierra vibró bajo sus palmas. Ya no podía limitarse a escuchar, tenía que ver. Julián no respondió de inmediato a las miradas, pero Julián no entendía todavía. Ese era el problema. Sentía los golpes, podía seguirlos con la palma, distinguir cuándo la vibración viajaba por roca compacta y cuándo por tierra suelta. Sabía que la galería principal no venía en línea recta, sino describiendo una curva bajo el flanco noreste del puesto, tal vez aprovechando una vieja conducción de agua, tal vez una grieta natural ampliada por manos humanas. Sabía que los senderistas no estaban improvisando, habían estudiado el terreno antes, quizá durante semanas, quizá con ayuda de alguien que había trabajado en esas laderas años atrás. No cavaban como campesinos apurados, cavaban como mineros pobres, sin máquinas, pero con memoria. Lo que no sabía era dónde iban a salir, y eso era lo único que importaba. «Arana», dijo el capitán Rivas más bajo que antes, «necesito un punto, uno solo. Dime dónde poner la dinamita». Julián cerró los ojos, una respiración, no humana, no exactamente. Retiró la mano del suelo y levantó la cabeza. La neblina se movía. A simple vista no era nada. El patio entero estaba lleno de neblina desde hacía horas. Entraba por el boquete norte, se pegaba a los sacos, subía por los muros y se deshacía en hebras junto a las lámparas apagadas. Pero cerca del antiguo corral de llamas, allí donde el morterazo había dejado barro, ceniza y piedras reventadas, la niebla no bajaba, subía, muy despacio, como humo frío al revés. Julián se incorporó un poco. «No alumbren», susurró. Nadie había alumbrado, pero todos entendieron que no debían hacerlo. Dio 3 pasos hacia el corral y se agachó junto a una pirca baja. El aire le tocó la cara. No era tibio de forma clara. En esa altura, después de tantas horas al frío, cualquier diferencia podía ser una ilusión. Pero allí había una humedad distinta. Un olor distinto también. Tierra removida, madera fresca, sudor agrio, vela apagada. Y algo que le hizo apretar los dientes. Hoja de coca mascada y escupida hacía poco. No venía de arriba, venía de abajo. El capitán Rivas se acercó por detrás. ¿Ahí? No.
La respuesta sorprendió a todos. Rivas frunció el ceño. ¿Cómo que no? Una grieta lateral, un respiro del túnel. Esto no es la boca, dijo. Es ventilación. Tenorio, que estaba arrodillado junto a los sacos, soltó una maldición. ¿Ventilación? Ahora tienen hasta ventanas. La montaña respiraba por varios puntos, y alguien estaba usando esa respiración. Ahora esa losa volvió a su memoria con una claridad cruel. El puesto está encima de algo viejo, murmuró. ¿Qué cosa? Canales, tal vez de riego, tal vez galerías de drenaje. No los han cavado todos esta noche, ya estaban ahí. Rivas se quedó inmóvil. ¿Desde cuándo lo sabes? La pregunta llevaba rabia, pero también miedo. Julián levantó la vista. No lo sabía, lo estoy entendiendo recién. Eso no tenía sentido. Un túnel de asalto debía buscar el punto más frágil y avanzar hacia él. No se bifurcaba innecesariamente bajo un puesto lleno de soldados, salvo que los atacantes no estuvieran cavando una sola entrada, salvo que estuvieran conectando varias cámaras ya existentes. La imagen apareció en su cabeza, no un túnel, sino una red. Julián sintió un escalofrío que no venía del frío. No buscan solo el depósito, dijo. Entonces, quieren aparecer en varios puntos a la vez. Nadie habló. Rivas se pasó una mano por la cara. ¿Cuánto falta? Julián volvió a tocar la tierra. Poco. ¿Media hora? Julián no quiso mentir. Menos. El capitán cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su expresión era dura. Entonces, marca los puntos. Volamos todo. No podemos. Claro que podemos. No, mi capitán. Si volamos el patio sin saber dónde están las cámaras, se hunde el puesto con nosotros encima. El suelo ya está vacío en partes, una carga mal puesta y nos tragamos todos. Rivas dio un paso hacia él, furioso. ¿Y tu alternativa cuál es, Arana? Necesitaba ver lo que se movía por debajo sin abrir la tierra. La idea no llegó completa. Llegó como llegan las cosas verdaderas bajo presión, primero en forma de recuerdo. Aire, presión, condensación, vibración. No necesitaba ver hombres, necesitaba ver la respiración de los huecos. Julián se levantó tan rápido que casi cayó de lado. Necesito agua. Tenorio soltó una risa amarga. ¡Qué gracioso! Nos cortaron el agua, brujo. Agua, alcohol, querosene, aceite, cualquier líquido limpio. También espejos, vidrio, hilo de cobre, una radio rota. El nivel del almacén de construcción. Si queda mercurio, mejor. Rivas lo miró como si de pronto el miedo se hubiera vuelto locura. ¿Para qué? Julián señaló la piedra donde la escarcha se derretía. Para hacer visible la corriente. ¿Cuál corriente? La que sale de los túneles. Donde hay gente cavando, el aire cambia, se calienta, se humedece, empuja la neblina. Si encuentro los respiraderos, encuentro la red. Si encuentro la red, sabremos dónde van a romper. Valdivia, pálido todavía por su error con el mortero, se acercó tambaleándose. Eso no se puede ver. No con los ojos. ¿Entonces con qué? En el borde del patio, el soldado quemado gemía bajo una frazada. Más allá del muro, alguien en la montaña lanzó un silbido breve. No era señal para ellos, era señal para los que estaban abajo. Los golpes cesaron. Ese silencio fue peor. Julián lo entendió de inmediato. Ya no necesitaban apuntalar, ya no necesitaban cavar fuerte. Estaban preparando la ruptura final. Quitando el último tramo, acomodando cargas, esperando la orden. «Mi capitán», dijo, «si me da 10 minutos puedo encontrar por dónde van a salir». «No tenemos 10 minutos». «Entonces deme 5». «5 minutos», dijo. Julián asintió. «Necesito 2 hombres que no pregunten». Palomino dio un paso adelante antes que nadie. Tenía la cara manchada de hollín y los ojos rojos por haber visto morir a Guamán, pero no dudó. «Yo voy». Tenorio lo siguió con mala gana. Si el brujo se vuelve loco, alguien tiene que cargarlo. El capitán Rivas levantó la voz apenas lo suficiente para que lo oyeran las secciones. Nadie dispara sin orden, nadie se mueve del perímetro. Si el suelo se abre, tiran granadas solo cuando vean cuerpos. ¿Entendido? Un murmullo tenso respondió en la oscuridad. Al pasar junto al corral, se detuvo una última vez. La neblina volvió a subir desde la piedra derretida, apenas un hilo blanco, casi invisible. Julián se inclinó y acercó los labios al suelo, no para rezar, para sentir con la piel. El aire que salía de la grieta olía a coca, vela, tierra caliente y metal.
Debajo de ellos había hombres, debajo de ellos había una red. Y por primera vez desde el inicio del cerco, Julián no sintió que el enemigo fuese invisible. Solo estaba escrito con otro alfabeto. El almacén auxiliar ya no era almacén. ¡Rápido!, dijo. Julián se arrodilló entre los restos. No necesitaba un aparato perfecto, ni siquiera necesitaba un aparato bueno. Necesitaba una cosa capaz de hacer visible lo invisible durante unos minutos. Una trampa para el aire. Una manera de convertir corriente, humedad y vibración en señales que un hombre asustado pudiera interpretar antes de que la tierra se abriera. Espejos, dijo. ¿Espejos?, repitió Tenorio. Vidrio que refleje, lo que sea. Palomino rebuscó en una caja de higiene personal y encontró un espejo pequeño, rajado en una esquina, de esos que los soldados usaban para afeitarse cuando todavía creían que importaba afeitarse. Tenorio rompió con la culata el marco de una lámpara de señal y sacó 2 pedazos de vidrio ahumado. Julián los recibió sin mirarles la cara. Radio. La grande está muerta, no la quiero viva. Tenorio corrió hacia el cuarto del operador y volvió con una radio de campaña destrozada por metralla. La carcasa estaba abollada, los cables internos colgaban como tripas finas. Julián arrancó el panel con un cuchillo. Necesitaba bobina, alambre, una placa metálica flexible, cualquier pieza que pudiera vibrar. Encontró hilo de cobre barnizado y una membrana circular de metal del altavoz. La levantó contra la poca claridad. La membrana estaba deformada, pero no rota. «Esto sirve». «¿Para escuchar?», preguntó Palomino. «Para que la tierra escuche por nosotros». Julián siguió buscando. «Necesito el nivel». «¿Cuál nivel?» «El de construcción, el que usaban para levantar el muro». Palomino regresó con un nivel de carpintero viejo, de madera oscura, con 3 ampollas de vidrio llenas de líquido amarillento. Una estaba intacta. Julián la sostuvo entre 2 dedos como si fuera una reliquia. «Esto también». «¿Qué tiene eso?», preguntó Tenorio. «Alcohol, tal vez éter, no importa, no se congela fácil». «Queda poco». «No la voy a tomar. Necesito una caja». Palomino encontró la carcasa metálica de una linterna grande. Estaba sin pila, pero el cilindro servía. Julián quitó el reflector cóncavo y lo limpió con la manga. El interior plateado devolvió una luz débil, enferma, pero suficiente. Con 2 tiras de alambre de cobre, fijó el espejo rajado en ángulo dentro de la carcasa. Luego colocó el vidrio ahumado delante, no como lente, sino como pantalla. Si la película líquida se extendía bien sobre ese vidrio, cualquier corriente la haría temblar. «¿Y eso qué es?», preguntó Tenorio. Julián no levantó la vista. «Un ojo pobre». «¿Un ojo?». «Uno que ve cuando el nuestro no alcanza». «Eso parece juguete de colegio», dijo Tenorio. «Ojalá». «¿Y con eso vas a encontrar un túnel?». «Con esto voy a saber si se mueve el suelo. Con lo otro voy a ver por dónde respira». Necesitaba sellar la carcasa para que la película no se rompiera con el viento general. Solo debía responder a corrientes que salieran de las grietas. Usó barro húmedo, grasa y tiras de tela para cerrar las rendijas. Dejó una abertura estrecha en la base, como la boca de una quena, dirigida hacia el suelo. Por allí entraría el aire de los respiraderos. La corriente tocaría el vidrio húmedo, deformaría la película y el espejo mostraría el temblor. Vertió con la jeringa 3 gotas de su mezcla sobre el vidrio. Demasiado. El líquido resbaló formando una lágrima gruesa. ¡Carajo! Limpió con el trapo. Volvió a intentarlo. Esta vez apenas una gota extendida con la punta de la aguja. La película quedó irregular, pero viva. En el vidrio apareció un brillo aceitoso. Al mover la carcasa, la superficie temblaba con ondas mínimas, como agua en una cuchara. Julián levantó el cilindro y sopló muy despacio por la abertura inferior. La mancha del vidrio se arrugó. Funcionaba. No bien, no con elegancia, no como en un laboratorio, pero respondía. Salieron al patio. Rivas se acercó. ¿Eso es? Esto es lo que hay. El capitán lo miró unos segundos. Hazlo. Julián se arrodilló en el primer punto, junto a la piedra donde antes había visto subir la neblina. Colocó la caja de membrana sobre el suelo. La aguja de fósforo tembló, no por mucho, apenas un latido. Luego acercó la boca inferior de la linterna al borde de la grieta. Al principio, nada, solo una mancha opaca en el vidrio. Esperó. Una respiración. 2. Entonces la piel se movió, no como cuando él sopló, no en línea recta. La película se hundió y se levantó con pulsos cortos, acompasados. Aire empujado desde una cavidad estrecha. Aire producido por movimiento humano. «Aquí hay respiradero», dijo. Rivas hizo una seña.
2 soldados marcaron la piedra con carbón. Julián avanzó 3 metros hacia el corral, colocó la membrana. La aguja de fósforo saltó con más fuerza. ¡Tac! Esta vez no lo oyó nadie, lo vio. La aguja se inclinó antes de que el golpe subterráneo llegara al oído. «Están debajo». «¿Dónde?», preguntó Rivas. Julián movió la linterna en abanico, casi besando el suelo con la abertura. En un punto, la película se arrugó tanto que la luz se partió en 2 líneas. El aire salía con presión. «Aquí no rompen todavía, esto ventila, la boca debe estar más allá». Siguieron. En el extremo sur del corral, cerca de unos adobes derrumbados, la aguja de fósforo empezó a bailar sin parar. No eran golpes aislados, era actividad continua. Julián apoyó la oreja sobre la tierra. Ahora sí escuchó voces. Julián acercó la linterna al suelo. La película líquida se deformó violentamente. La mancha de luz giró sobre el vidrio como si un animal respirara del otro lado. «Aquí», dijo. Rivas se arrodilló junto a él. «¿La entrada?». «La cámara final, están acumulados, muchos». Pero Julián no se quedó ahí, algo no cuadraba. Volvió a mirar la neblina, entonces la vio. La anomalía no era el humo, era el lugar donde no había humo. A 5 metros del depósito de municiones, junto a una losa plana que todos habían pisado 100 veces, la neblina formaba un círculo quieto, limpio, como si una campana invisible la empujara hacia afuera. No subía, no bajaba, se apartaba. Julián caminó hacia allí. La membrana saltó antes de tocar el suelo. La aguja de fósforo golpeó la tapa de lata con un tic nervioso. Tic, 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 tic. Debajo de esa losa no estaban cavando, estaban raspando desde el otro lado. El último tapón era delgado. «La boca es aquí», dijo Julián. Rivas no perdió tiempo. «¡Dinamita!». 2 soldados corrieron con la caja. Julián levantó una mano. «No encima». «¿Qué?». «Si ponen la carga encima, abrimos el hueco para ellos. Hay que colapsar el ramal desde el costado». Era una apuesta hecha con agua salada, aceite, un espejo rajado y el recuerdo de su padre pegando la oreja al cerro. «Aquí», dijo, señalando una franja de tierra junto a la pirca. «Carga baja, no más de 2 cartuchos, mecha corta, todos atrás del muro interior». Rivas lo miró. «¿Seguro?». Pero los ojos de los soldados estaban sobre él, y debajo de la losa alguien empezó a empujar. Una línea de polvo se levantó entre las junturas. «Ahora», dijo Julián. Palomino colocó los cartuchos con manos sorprendentemente firmes. Tenorio encendió la mecha y casi se quemó los dedos. Todos retrocedieron. Julián fue el último, sosteniendo todavía la linterna inútil y preciosa contra el pecho. La mecha chisporroteó. Desde abajo llegó un grito. La tierra se abrió un dedo. Luego la carga explotó. Después, silencio. Un silencio verdadero. El capitán Rivas se incorporó lentamente. ¿Funcionó? Julián no contestó. Gateó hasta la losa, ignorando los gritos de que no se acercara. Puso la membrana sobre el suelo. La aguja de fósforo no se movió. Acercó la linterna a la grieta. La película líquida permaneció lisa. No había respiración. No había aire. No había golpe. Por primera vez en horas, el cerro debajo del puesto estaba mudo. Pero esa mudez duró poco. Desde la ladera, allá afuera en la neblina, se alzó un silbato largo, luego otro, luego 3 más, respondiéndose entre los cerros. Rivas entendió al mismo tiempo que Julián. El ataque subterráneo había fallado. Ahora vendría el ataque de arriba. El primer disparo llegó desde ninguna parte. No hubo figura humana, no hubo fogonazo claro, no hubo grito de ataque. Solo un golpe seco contra el adobe del muro sur y una lluvia de barro frío sobre los soldados. Después vino otro disparo, más alto, que arrancó astillas de la torre de vigilancia. Luego una ráfaga corta atravesó la neblina como si alguien estuviera cortando una tela invisible. ¡Posiciones!, gritó el capitán Rivas. Los hombres corrieron doblados, arrastrando cajas de munición, ocupando los huecos que conocían de memoria. El puesto despertó de golpe, no con valentía, sino con esa obediencia animal que nace cuando el miedo ya no deja pensar. Julián seguía de rodillas junto a la losa colapsada. La explosión había cerrado el ramal subterráneo, pero también había levantado polvo y barro que flotaban en la niebla como ceniza. La galería ya no respiraba. Pero los silbatos de los cerros no dejaban duda. Los de arriba venían. Palomino lo jaló del hombro. «¡Ingeniero, vámonos!». Julián no se movió.
Tenía la linterna modificada contra el pecho y la pequeña caja de membrana colgándole de una tira de tela. Parecían juguetes rotos, cosas absurdas en medio de un ataque, pero no podía soltarlas. Durante unos minutos, esas dos porquerías habían visto más que todos ellos. «La niebla los tapa a ellos también», dijo. «¿Qué? No nos ven bien». Una bala golpeó una piedra a menos de 1 metro y la convirtió en polvo. Palomino se lanzó al suelo. Julián apenas bajó la cabeza. El fuego del almacén, la explosión del túnel y las corrientes de la puna estaban creando remolinos invisibles. Esa noche, esos remolinos podían significar la diferencia entre disparar contra fantasmas o contra carne. Desde la ladera norte llegó un alarido. No era un grito de miedo, era una consigna. ¡Avanzan por el boquete!, gritó Tenorio. 3 sombras aparecieron y desaparecieron al otro lado del muro roto. Los soldados abrieron fuego, demasiado alto, demasiado nervioso. La neblina devolvía destellos confusos. Rivas disparó 2 veces con su pistola. «¡No gasten munición, carajo! ¡Esperen silueta!». Pero esperar silueta era esperar la muerte. Julián gateó hasta la pirca baja del corral y colocó la caja de membrana sobre una piedra plana. La aguja de fósforo tembló hacia el norte, luego hacia el noreste. No por golpes subterráneos, por pisadas. Vibraciones rápidas, irregulares, muchas. «Vienen por 2 lados», dijo. Nadie lo oyó. El puesto quedó casi a oscuras, iluminado apenas por fogonazos y por una claridad lechosa atrapada en la neblina. Julián tomó la linterna modificada. La película de agua salada y aceite seguía pegada al vidrio ahumado. Acercó la abertura inferior hacia el boquete norte. La mancha líquida se arrugó hacia adentro. No era viento de la puna, era aire caliente empujado por cuerpos que corrían. Hombres respirando fuerte, subiendo desde abajo, usando el hueco del muro como embudo. «¡Boquete norte! ¡A ras del suelo!», gritó Julián. «¡Vienen agachados!». Palomino repitió con voz de trueno. «¡A ras del suelo!». 5 soldados bajaron sus fusiles casi al barro y dispararon en línea. Esta vez los gritos fueron humanos. 2 cuerpos chocaron contra los sacos por fuera. Uno quedó pataleando en el hueco, apenas visible, envuelto en poncho oscuro. Tenorio lanzó una granada corta por encima del muro. La explosión sacudió el aire y los gritos se apagaron. Rivas giró hacia Julián. No dijo nada, pero su mirada cambió. Entonces el ataque principal empezó con una lluvia de piedras. No venían a ciegas, venían envueltas con trapos encendidos y pequeñas cargas. Caían sobre los techos de calamina, rodaban hacia los sacos, explotaban con estallidos sucios que ensordecían, cegaban, rompían la formación. Los senderistas conocían la pobreza del puesto. Sabían que una guarnición con poca munición podía resistir balas, pero no confusión. Una de las cargas cayó junto al depósito trasladado. Palomino la pateó hacia el patio y la explosión lo arrojó contra una pared. «Estoy bien», mintió, con sangre saliéndole por la oreja. «Sigue, ingeniero». Julián volvió al centro del patio. La membrana vibraba sin control. Demasiadas pisadas, golpes, ruido. Su pequeño instrumento ya no podía separar nada. Entonces dejó de mirar la aguja y observó la neblina. La niebla estaba siendo abierta por cuerpos. No veía personas, veía vacíos dentro del blanco. Pequeños corredores donde el aire se partía y volvía a cerrarse. Cada atacante traía consigo una sombra sin forma que duraba menos de 1 segundo. «¡No busquen cuerpos!», gritó Julián. «¡Busquen huecos en la niebla!». Tenorio lo miró como si fuera una locura, pero obedeció. «¡Donde se abre la nube! ¡Ahí tiren!». Un soldado disparó contra un claro momentáneo junto al muro oeste. Un hombre cayó hacia adentro, con un machete en la mano. Otro vio una bolsa de neblina levantarse detrás de los corrales y lanzó una granada. 2 atacantes no volvieron a moverse. Los otros se retiraron arrastrándose. El puesto empezó a defenderse no por visión, sino por señales. Desde el boquete norte apareció una sombra grande. No era un hombre solo. Era una carga de explosivos empujada sobre una puerta vieja, usada como escudo. Si lograban meterla al patio y encenderla junto al muro interior, la defensa se partiría en 2. «¡Dinamita!», gritó Rivas. «¡Al boquete!». Los soldados dispararon, pero las balas se clavaban en la madera húmeda. La puerta avanzaba como un animal ciego. Julián vio algo que los demás no. Debajo de la puerta, cerca del suelo, el aire caliente no era continuo, se dividía en 3 pulsos. 3 hombres empujando, no 5, y entre el primero y el segundo había un espacio. «¡Palomino!», gritó. El muchacho levantó la cabeza. «¡Granada baja! ¡Por el hueco del medio!». «No veo hueco». «Yo sí, cuando diga». La puerta avanzó otro metro. La neblina se abrió, cerró, volvió a abrirse.
3 respiraciones, 3 columnas. El espacio apareció como un silencio entre vapores. ¡Ahora! Palomino lanzó la granada rodando, no por aire. El artefacto golpeó una piedra, giró bajo la tabla y desapareció. La explosión levantó la puerta. Por un instante se vio todo: madera partida, brazos, ponchos, tierra. Luego la neblina devoró la escena. El boquete quedó bloqueado por cuerpos y astillas. La respuesta fue inmediata. Desde la ladera este comenzaron a disparar con más disciplina. Eran tiros medidos, buscando a quien daba órdenes. Un proyectil pasó tan cerca de Julián que le quemó la mejilla. Otro le atravesó la manga. ¡Te están buscando!, gritó Tenorio. Los senderistas habían comprendido que alguien dentro del puesto estaba leyendo la noche. No sabían cómo. Cada vez que él levantaba la linterna, los disparos se acercaban. Rivas lo agarró del cuello de la casaca y lo empujó detrás de un muro bajo. «Te quedas aquí». «No puedo. Es una orden. Si me quedo aquí, ellos entran por el este». En ese momento una corneta breve sonó desde la quebrada. No era militar. Era una señal ruda, campesina, repetida 3 veces. Julián sintió el cambio en la tierra antes de entenderlo. Pisadas bajando por el este. Muchas. No era una infiltración. Era la última carga. «Van por el muro quemado», dijo. Rivas miró hacia allí. El muro este, dañado por el incendio del almacén, tenía una sección oscura, sostenida apenas por sacos y vigas. ¿Seguro? Julián apoyó la caja de membrana contra el suelo. La aguja ya casi no servía, pero vibró hacia ese lado como un insecto moribundo. Todo lo que les queda. Rivas tomó la decisión sin adornos. «Todos los que puedan disparar al este. Valdivia, último proyectil de mortero. Tenorio, granadas. Palomino, conmigo». Los hombres se movieron. Ya no había manera de defender todo. La guerra se redujo a un muro quemado, una franja de niebla y una docena de fusiles con poca munición. Julián subió a la base de la torre destruida. Desde allí podía mirar la neblina por encima de los sacos. La linterna modificada estaba casi inútil. La película se había roto. Solo quedaba una mancha sucia, temblando en un borde del vidrio. Aún así, la levantó. Vio la carga venir como una deformación de la niebla. No hombres, no rostros, no banderas. Solo una masa de aire caliente, agitada, desesperada, bajando hacia el muro. Delante venían 2 con explosivos. Detrás, otros cubrían con fuego. «¡Esperen!», gritó Rivas. Las balas enemigas golpearon los sacos. Un soldado cayó. Otro soltó el fusil y se agarró la cara. La masa avanzó. 30 metros. 20. Julián vio los 2 puntos más calientes separarse del grupo. Los explosivos. Los portadores. «¡Los 2 del centro!», gritó. «¡Al centro, carajo!». Rivas levantó la pistola. ¡Fuego! La descarga fue corta, brutal, casi a quemarropa. Los fusiles vomitaron su resto. Valdivia disparó el último mortero. El proyectil cayó detrás de la primera línea enemiga y convirtió la ladera en fuego y barro. Las granadas de Tenorio estallaron junto al muro. La neblina se encendió desde adentro y por un instante la noche dejó de ser niebla y se volvió carne visible. Los 2 hombres con explosivos cayeron antes de llegar. Una de las cargas detonó en la pendiente. La onda golpeó el muro este y lo abrió, pero hacia afuera. La segunda quedó ardiendo entre piedras, chisporroteando inútilmente hasta apagarse bajo el barro. La última carga se rompió. No hubo retirada ordenada. Hubo silbatos, gritos, disparos hacia ninguna parte. Algunos atacantes siguieron avanzando y fueron abatidos contra los sacos. Otros desaparecieron en la neblina con la misma rapidez con que habían llegado. Julián quiso bajar de la torre, pero las piernas no le respondieron. La linterna se le cayó de la mano. El vidrio ahumado se partió. La mezcla de agua, aceite y sal se derramó sobre el barro y desapareció enseguida. El aparato duró media hora. Había bastado. El tiroteo se fue apagando por capas. Primero cayeron las ráfagas largas, luego los tiros sueltos. Después solo quedaron gemidos, crujidos de madera, el silbido del viento y, muy lejos, pasos que se retiraban por la quebrada. A las 4 de la madrugada, la neblina seguía allí, el puesto también. Rivas encontró a Julián sentado al pie de la torre, con la mejilla quemada y las manos cubiertas de barro, aceite y sangre ajena. El ingeniero miraba al suelo, no como un vencedor, sino como un hombre que esperaba volver a oír golpes debajo de la tierra. «Se fueron», dijo el capitán. Julián tardó en entender las palabras. «¿Todos?» «Los vivos, sí». Palomino, apoyado contra un saco, levantó una mano temblorosa. «El brujo vio la niebla, mi capitán».
Tenorio, con una venda improvisada en la frente, soltó una risa ronca. No vio ni mierda. La niebla le tuvo miedo. Nadie más se rió, porque en el patio había muertos, porque afuera también, porque el aire olía a pólvora, sangre y barro abierto, porque el amanecer todavía no llegaba y ya todos eran más viejos que la noche anterior. Julián cerró los ojos. Bajo sus botas, la montaña estaba quieta, por ahora. El amanecer no llegó de golpe. Primero la neblina perdió peso. Dejó de ser una pared y se volvió una sábana sucia, rasgada en los bordes por un viento débil que bajaba desde las alturas. Luego apareció un color gris sobre los cerros, no luz todavía, sino la promesa de que el mundo seguía existiendo más allá del puesto. Finalmente, las piedras negras, los sacos rotos y los cuerpos tendidos en el barro, empezó a distinguirse la forma verdadera de la noche anterior. San Miguel de Pucará había sobrevivido. Pero sobrevivir no se parecía a ganar. El muro norte estaba abierto como una boca partida. El muro este, quemado y golpeado por la última explosión, se inclinaba hacia afuera, sostenido apenas por 2 vigas y una montaña de sacos reventados. En el patio había cráteres, charcos oscuros y trozos de madera incrustados en el adobe. La torre de vigilancia ya no era torre, sino una estructura torcida que gemía con cada soplo de viento. Las calaminas del techo colgaban como piel arrancada. Nadie celebraba. Los soldados caminaban despacio, con los fusiles bajos, pisando entre casquillos, piedras y sangre. Algunos buscaban heridos, otros miraban hacia la quebrada con ojos vacíos, incapaces de creer que no hubiera nuevas sombras esperando entre la neblina. El oído de todos seguía atento a los golpes bajo tierra, a la señal que no volvió. Rivas fue el primero en contar. Nombraba a sus hombres uno por uno. Los vivos respondían, los heridos levantaban la mano si podían. Cuando un nombre no recibía respuesta, Rivas esperaba un segundo más, como si el silencio pudiera arrepentirse. Cárdenas, nada. Huamán, nada. Soldado Paredes, un gemido desde el muro este. ¡Vivo, mi capitán!, respondió alguien por él. ¡Pero feo! Rivas siguió. Al final, 12 nombres quedaron en el aire sin dueño. 12 hombres dentro del puesto o junto a sus muros. Afuera, entre la acequia y el boquete norte, había otros cuerpos que no pudieron contar de inmediato. El soldado quemado durante el morterazo murió antes de que el sol tocara el patio. Se llamaba Ismael Soria y tenía una medallita de la Virgen de Chapi cosida por dentro de la camisa. Pidió agua 3 veces. No quedaba agua limpia. Palomino le humedeció los labios con mate frío, pero Soria ya no tragaba. Cuando dejó de respirar, Tenorio le cerró los ojos con 2 dedos y se quedó sentado a su lado sin decir nada. Julián Arana no participó en el recuento. Estaba junto a la losa hundida, de rodillas, rodeado por los restos de su aparato. La linterna modificada se había partido en 2. El espejo rajado estaba completamente roto. El vidrio ahumado, que durante la batalla había servido de pantalla para ver la respiración de la niebla, yacía en pedazos diminutos mezclados con barro. La membrana del altavoz seguía unida a la caja por un hilo de cobre, pero la aguja había desaparecido. Julián recogía fragmentos con una concentración absurda, uno por uno, como si pudiera reconstruir la noche. Palomino se acercó cojeando. Tenía el oído derecho tapado con algodón ensangrentado y un tajo en el pómulo. Se agachó sin fuerza a su lado. «Déjalo, ingeniero, ya se rompió». Julián no contestó. «¿No sirvió?», insistió Palomino. «De verdad, si no fuera por esa cosa...». La frase se quedó incompleta porque no había manera decente de terminarla. Si no fuera por esa cosa, estarían muertos. Si no fuera por esa cosa, Huamán habría muerto para nada. Si no fuera por esa cosa, los hombres que ahora yacían bajo mantas también seguirían muertos, porque la victoria no devolvía a nadie. Julián levantó un pedazo de vidrio entre los dedos. La mano le temblaba, no por frío. Desde el final del combate sentía un ardor profundo en el costado izquierdo, pero no le había prestado atención. Durante la noche, el miedo y la necesidad habían tapado todo. Ahora, con el amanecer, el cuerpo empezaba a reclamar su parte. Cada respiración le raspaba por dentro. El brazo derecho estaba entumecido hasta los dedos. Tenía sangre en la manga, una mancha lenta que se extendía bajo la tela del uniforme. Palomino la vio. «¡Mi capitán!», gritó. «¡El ingeniero está herido!». Julián intentó levantarse. No pudo. El patio giró. La neblina se convirtió en un anillo blanco. Los cerros se inclinaron. Por un instante creyó que la galería volvía a abrirse bajo sus rodillas, que el suelo lo estaba llamando como un socavón hambriento. Luego cayó de costado sobre el barro. Rivas llegó corriendo. «¡Arana!», Julián parpadeó.
El rostro del capitán apareció encima de él, más viejo, más pálido. «No es nada», murmuró Julián. «Cállate». Tenorio cortó la tela con un cuchillo. Debajo de la casaca, el costado de Julián estaba morado, abierto por una esquirla de piedra o metal que había entrado entre las costillas. No era una herida enorme, pero seguía sangrando. Peor aún, cuando intentó respirar hondo, un sonido húmedo le subió por la garganta. «Pulmón», dijo Tenorio, aunque no era médico. Rivas apretó la mandíbula. «Traigan vendas, y la morfina sí queda». «No queda», respondió alguien. «Entonces traigan trapo limpio, carajo». No había trapo limpio. Había camisas arrancadas, vendas reutilizadas, pedazos de sábana con humo, tierra y sangre. Con eso le presionaron la herida. Julián no gritó. Solo abrió mucho los ojos y agarró con la mano izquierda un puñado de barro. La montaña olía a agua estancada, pólvora y raíz cortada. «El túnel», susurró. «Está cerrado», dijo Rivas. «No, hay que revisar. Puede haber otro ramal». «Ahora no. Ahora». Rivas se inclinó hasta quedar a centímetros de su cara. «Escúchame bien, Arana. Si hay otro ramal, lo encontraremos, pero tú no te mueves más». Julián quiso responder, pero tosió. Un hilo oscuro le manchó el labio. El capitán apartó la mirada un segundo. En ese momento, desde el boquete norte, llegó una voz. «¡Mi capitán! ¡Encontramos uno vivo!». 2 soldados arrastraban a un joven senderista herido, apenas mayor que Palomino. Tenía un disparo en la pierna y la cara cubierta de ceniza. No llevaba botas, solo hojotas destrozadas y medias de lana. En el pecho tenía colgada una bolsa con cartuchos, fósforos y pan duro. Miraba al puesto con un odio agotado, pero también con desconcierto. Rivas se levantó. «¿Cuántos eran?». El muchacho no respondió. Tenorio dio un paso, furioso. «¡Habla, mierda!». Julián movió la mano desde el suelo. «No». Su voz fue débil, pero todos la oyeron. Tenorio se quedó quieto. Rivas miró al prisionero. «¿Cuántos eran?». El muchacho bajó la vista. Tenía los labios partidos. Tardó en hablar. «Bastantes». «¿Cuántos?». «No sé». «¿Quién les mostró las galerías?». El muchacho apretó la boca. Rivas se inclinó hacia él. «Mira alrededor. Tus jefes se fueron. Tú te quedaste. Si hay otro túnel y nos atacan otra vez, tú también mueres». El prisionero respiró con dificultad. Por primera vez, sus ojos se movieron hacia el corral, hacia la losa hundida. No parecía orgulloso, parecía aterrado. «No era el túnel nuevo», dijo por fin. «Era agua antigua, de antes. Los viejos sabían, nosotros solo abrimos». «¿Cuántas bocas?». El muchacho dudó. 3. Una cayó, otra por la sequía, otra... Rivas esperó. Otra abajo del cuarto de radio. Todos miraron hacia el cuarto del operador. Julián intentó incorporarse con violencia. «Lo dije», jadeó. «Red». Rivas giró hacia los hombres. «Valdivia, 2 con él. Revisen el cuarto de radio, despacio, sin pisar el centro». El subteniente obedeció sin discutir. Entraron con bayonetas y una lámpara cubierta. El piso crujía. Durante unos segundos no pasó nada. Luego Valdivia gritó. «¡Hueco!». No era una boca abierta todavía. Solo un tramo del piso levantado desde abajo, una tabla hinchada, tierra fresca asomando entre las junturas. Del otro lado habían estado a punto de salir. Si la carga del corral no hubiera cerrado la cámara final, si el ataque exterior hubiera durado 10 minutos más, si Julián no hubiera visto la niebla apartarse junto a la losa, los senderistas habrían aparecido por el cuarto de radio, detrás de la defensa. La victoria se volvió más fría. Rivas ordenó colocar dinamita y hundir todo el piso. Esta vez usaron cargas pequeñas, una tras otra, guiándose por lo que Julián alcanzaba a indicar desde una camilla improvisada. Cada detonación hacía temblar el puesto. Cada temblor arrancaba de Julián un gesto de dolor, pero no dejó de escuchar. Con la palma izquierda apoyada en una piedra que Palomino le colocó junto al cuerpo, seguía la muerte de la red bajo tierra. «Más a la derecha», decía. «Boom». «Ahí no, está macizo». «Boom». «Ahora sí, ese tramo está hueco». «Boom». Al mediodía, las galerías conocidas quedaron colapsadas. El patio parecía haber sido arado por gigantes. El puesto ya no tenía forma de fortín, sino de ruina. Pero el suelo dejó de sonar. Solo entonces Julián cerró los ojos. Una patrulla de auxilio llegó al atardecer, guiada por el humo y por un mensaje que Rivas logró enviar usando una antena improvisada con alambre de cobre y una varilla de fusil. Vinieron desde Huamanga en 2 camiones y una ambulancia, avanzando por la trocha destrozada con más miedo que prisa. Traían agua, vendas, munición y caras de sorpresa.
Esperaban encontrar cadáveres. Encontraron hombres de pie. Pocos, rotos, pero de pie. El teniente médico revisó a Julián junto al pozo seco. Le abrió la camisa, escuchó su pecho y se quedó serio. «Hay que sacarlo ya». «¿Se muere?», preguntó Palomino. El médico no contestó enseguida. «Si se queda, sí». Julián oyó eso como si viniera desde el fondo de una galería. Quiso pedir su libreta, quiso pedir los fragmentos del aparato. Quiso explicar que la película líquida había funcionado mejor cuando el aire salía en pulsos y que la membrana del altavoz necesitaba una aguja más ligera, quizá una fibra de ichu, quizá un cabello, pero las palabras se desarmaban antes de llegar a la boca. Rivas se acercó mientras lo subían a la camilla. «Arana». Julián abrió un ojo. «Mi capitán». Rivas tardó en hablar. No era hombre de agradecimientos, menos delante de tropa, pero la noche le había arrancado algo de la garganta. «Nos sacaste vivos». Julián miró hacia el patio. Vio a Soria cubierto con una manta. Vio el lugar donde había caído Cárdenas. Vio el muro por donde Guamán no volvió. Vio a Valdivia sentado solo, mirando sus manos. Vio el aparato roto, recogido en una lata como basura valiosa. «No a todos», dijo. Rivas bajó la mirada. «No, a todos no». La ambulancia arrancó cuando el sol ya se ocultaba detrás de los cerros. El puesto quedó atrás, pequeño, herido, casi tragado otra vez por la neblina. Desde la camilla, Julián alcanzó a ver las montañas ennegrecidas por el humo. Por primera vez desde la infancia, le parecieron mudas. En la curva de la trocha, antes de perder el conocimiento, sintió una vibración tenue bajo las ruedas del vehículo. No era ataque, no era galería. Era solo el camino roto, la piedra acomodándose después de la batalla. Aún así, su mano izquierda buscó el suelo, como si todavía pudiera salvar a alguien, escuchando. A Julián Arana lo despertó el olor a desinfectante. No fue un despertar completo. Primero volvió el dolor, ancho y caliente, extendido desde las costillas hasta el hombro. Luego llegó la luz, una claridad amarillenta filtrándose por una lona sucia. Después escuchó voces. No las voces de los cerros, ni el golpe sordo de una galería bajo tierra, sino voces de hospital. Órdenes cortas, quejas, una enfermera pidiendo agua hervida, un médico insultando a una lámpara que no quería prender. Estaba en Huamanga, le tomó casi un día entenderlo. Lo habían llevado al hospital militar instalado en una antigua escuela. Las aulas estaban llenas de camillas. Los mapas del Perú seguían colgados en las paredes, detrás de hombres vendados, botas embarradas y baldes con agua roja. En el patio, donde antes formarían niños para cantar el himno, ahora se secaban sábanas manchadas y se apilaban fusiles sin dueño. Julián no podía respirar hondo. Cada intento le arrancaba una punzada que le nublaba la vista. «Va a vivir», dijo el médico. Julián quiso preguntar si volvería a subir a la sierra, si podría caminar sin ahogarse, si sus manos dejarían de temblar, pero solo alcanzó a decir: «¿El puesto?». El médico miró la ficha, como si la vida de 30 hombres pudiera leerse en una línea. «Sigue en pie». Julián cerró los ojos. No supo si sintió alivio o cansancio. 3 días después llegó el capitán Rivas. Julián intentó incorporarse. «Quieto», ordenó Rivas. Palomino se acercó a la camilla. «Ingeniero». «¿Cuántos?», preguntó Julián. La sonrisa desapareció. Rivas contestó: 16 muertos, 9 heridos graves, 3 evacuados después. Los demás aguantan. Julián miró el techo. 16. Repitió el número por dentro, pero no lo convirtió en oración. No se atrevió. Rivas dejó una lata pequeña sobre la mesa junto a la camilla. Era una lata de conservas, lavada y cerrada con alambre. «Tus cosas». Dentro estaban los restos del aparato, pedazos de espejo, el reflector de la linterna, el vidrio ahumado roto, la membrana del altavoz, hilo de cobre, una tira de tela endurecida por aceite y barro. Basura para cualquiera, para Julián una autopsia. Tocó la membrana con la yema del dedo. La aguja se perdió. Palomino la encontró. El muchacho sacó del bolsillo un fósforo quebrado, ennegrecido en la punta, todavía atado a un alambre finísimo. La guardé, pues, para que no digan que era brujería. Rivas no sonrió. «Ya lo dicen». Julián lo miró. «¿Qué dicen?». Palomino se encogió de hombros. «Que usted escuchó a los senderistas antes de que nacieran, que sabía por dónde iban a salir porque el cerro le contó, que la neblina se abría cuando usted la miraba». «Eso es mentira». «Claro», dijo Palomino, «pero bonita mentira». Rivas lo calló con una mirada, aunque no parecía molesto. «El comando quiere hablar contigo, para entender qué hiciste».
El siguiente visitante fue distinto. Se llamaba Dr. Benavides, aunque llevaba uniforme de comandante. Venía de Lima, de una unidad técnica vinculada al ejército, y tenía los ojos de un hombre que había pasado más tiempo entre laboratorios que entre puestos de control. No preguntó por comunistas ni por lealtades. Pidió ver los restos. Julián observó cómo Benavides sacaba cada pieza de la lata y la acomodaba sobre una sábana blanca. Espejo, reflector, membrana, hilo de cobre, vidrio, aguja. Improvisado, murmuró. Sí, pero no absurdo. Fue la primera vez que alguien decía eso. Benavides le pidió que reconstruyera el proceso paso a paso. Julián habló con pausas para respirar. Explicó cómo la película líquida sobre el vidrio deformaba la luz cuando recibía corrientes de aire, cómo el reflector concentraba esas deformaciones, cómo la membrana metálica convertía vibraciones del suelo en movimiento visible, cómo la neblina podía revelar el desplazamiento de masas de aire si se la miraba sin buscar contornos. El comandante escuchaba inclinado hacia adelante. «Usted fabricó un detector óptico acústico de emergencia», dijo al final. Julián soltó una risa que se convirtió en tos. «Yo fabriqué una linterna malograda con barro». «No, fabricó una forma de interpretar microcorrientes y vibración superficial en condiciones de baja visibilidad. Suena mejor, es mejor». Benavides se guardó el fósforo con la aguja en una cajita de algodón. «Necesitamos reproducirlo». Julián lo miró con cansancio. «No va a funcionar igual». «¿Por qué?» Porque no era solo el aparato, era el suelo, la neblina, la temperatura, la galería, el miedo. Todo junto. La ciencia también estudia eso. La ciencia en Lima no huele el barro cuando está por abrirse. Benavides no se ofendió. Entonces tendrá que ayudarnos a olerlo. En esos papeles no aparecían Cárdenas, ni Guamán, ni Soria. Tampoco aparecía el olor a coca escupida saliendo por una grieta, ni el modo en que la neblina se apartaba de una losa como si respirara. La guerra, escrita en oficina, siempre parecía más limpia que la guerra vivida. A Julián le pidieron viajar a Lima cuando pudiera soportar el trayecto. No quería. Lo esperaban laboratorios, salas de briefing, hombres que pronunciarían su apellido sin saber de dónde venía. Pero Benavides insistió. No para convertirlo en héroe, dijo, sino para que otros puestos no murieran mirando hacia el lado equivocado. Esa frase sí lo convenció. Antes de partir, pidió volver una vez a San Miguel de Pucará. Rivas se negó al principio. El camino seguía peligroso. La zona no estaba limpia. El puesto había sido reforzado, pero nadie confiaba de verdad en los muros nuevos. Julián insistió sin levantar la voz, y al final lo llevaron en un camión, envuelto en un poncho, con el pecho vendado y la lata de los restos sobre las rodillas. Llegaron al atardecer. La colina parecía más pequeña de lo que recordaba. El muro norte estaba reconstruido con piedra y sacos nuevos. El corral había sido rellenado. El cuarto de radio tenía piso de cemento fresco. Donde había estado la losa del respiradero, alguien había clavado una cruz sencilla hecha con 2 maderas de caja. No tenía nombre. ¿De quién es?, preguntó Julián. Palomino, que había vuelto al puesto, respondió. De todos, creo. Julián se quedó largo rato frente a la cruz. El viento movía el ichu. La neblina empezaba a subir otra vez desde la quebrada, puntual, inevitable, como si la noche anterior nunca hubiera terminado. Nuevos soldados lo miraban de lejos. Algunos lo reconocían, otros solo habían oído la historia. Uno murmuró algo. Julián alcanzó a escuchar una palabra. Yachak, el que sabe. No brujo, no ingeniero. Yachak. Le pesó más que cualquier medalla. Rivas lo acompañó hasta el borde del patio. «El comando quiere proponerte una condecoración», dijo. «Désela a los muertos». «No funciona así». «Debería». Rivas no respondió. Desde la quebrada llegó el eco de una piedra suelta. Todos los soldados nuevos levantaron la cabeza. Julián también. Pero esta vez el sonido era natural. Una vizcacha, quizá, o una roca vencida por el hielo. La montaña hablaba todavía. No con bondad, no con malicia. Solo hablaba. Julián trabajó como asesor durante un tiempo. No volvió a disparar un fusil. El pulmón herido le recordaba cada mañana que respirar era una negociación. Subir escaleras le costaba, reír le dolía. Cuando llovía, sentía una presión en el costado, como si aún tuviera una piedra alojada entre las costillas. Pero sus manos, aunque temblaban a veces, seguían sirviendo para tocar roca, ajustar tornillos pequeños y dibujar mapas. La historia, mientras tanto, dejó de pertenecerle.
En los puestos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, los soldados contaban otra versión. Decían que en Pucará, un ingeniero serrano había puesto la oreja contra la tierra y escuchado el pensamiento de los enemigos. Decían que fabricó un ojo con espejo, aceite y agua bendita. Decían que la neblina le obedecía. Decían que cuando alguien cavaba, él sentía cosquillas en la palma. Cada unidad agregaba algo. En una versión, el aparato brillaba en azul. En otra, la aguja se movía sola señalando a los traidores. En otra más, Julián había muerto durante el ataque y seguía caminando por las noches, revisando los muros de los puestos aislados. Cuando Palomino escuchó esa última versión, años después, se rió hasta llorar. «Muerto no está», decía. «Terco, sí». Julián nunca desmintió las historias con demasiado empeño. Al principio le molestaban, le parecía una falta de respeto hacia los que sí habían hecho cosas concretas. Cárdenas saliendo con granadas, Guamán entrando descalzo en la acequia, Palomino lanzando la carga bajo la puerta, Rivas sosteniendo a sus hombres cuando todo se caía. Pero con los años entendió que las leyendas no nacen para contar lo que ocurrió, nacen para que los vivos puedan cargar con lo ocurrido sin romperse del todo. La guerra siguió, otros puestos cayeron, otros resistieron. Hubo noches peores, nombres olvidados, aldeas vacías, madres buscando hijos en caminos donde la neblina borraba las huellas antes del mediodía. El prototipo Arana nunca cambió el curso del conflicto, no fue arma milagrosa, no salvó al país de su propio dolor. Fue apenas una herramienta extraña, nacida una noche de miedo, barro y necesidad. Pero en San Miguel de Pucará, durante muchos años, cada vez que la neblina subía desde la quebrada y el viento hacía crujir las piedras, los soldados nuevos bajaban la voz, porque los veteranos les decían que escucharan, que no miraran solo el camino, que la montaña avisaba, y que una vez, cuando todos apuntaban hacia la oscuridad equivocada, un hombre que no era soldado había puesto la mano sobre la tierra y había visto respirar al cerro.